La mayoría de las oraciones que repites jamás llegan a Dios. Jesús lo advirtió, pero la religión lo escondió. Así, con una sentencia exagerada y que rompe el suelo bajo nuestros pies, debemos comenzar, porque desde hace siglos, millones de creyentes repiten palabras una y otra vez, convencidos de que sus rezos atraviesan el cielo, cuando en realidad lo único que escuchan son los muros del templo. Jesús dijo algo que incomodó a sacerdotes y escribas: cuando ores, no seas como los hipócritas. Esa frase, que suena a un rugido del espíritu, no fue un simple consejo. Fue un golpe directo contra el sistema religioso de su tiempo, y quizá también contra el nuestro. Imagina por un instante que las oraciones que más se recitan en público son justamente las que menos escucha el Padre. ¿Te atreverías a aceptar esa posibilidad? Jesús insistió en que la verdadera oración no era espectáculo, no era demostración, no era fórmula aprendida. Era algo tan íntimo y tan peligroso para las instituciones que terminaron suavizando sus palabras, envolviéndolas en ritos y protocolos para que el pueblo no sospechara lo radical de su enseñanza. Y aquí surge la gran pregunta: ¿qué quería decir realmente cuando pidió que no oráramos como los hipócritas? ¿Qué significa que nuestras palabras no deberían ser vacías? La respuesta está en sus enseñanzas más ocultas, en aquellas frases que los evangelios dejaron escritas, pero que rara vez se predican desde un púlpito. Porque lo que Jesús enseñó sobre la oración no solo transformaba el alma, derribaba las estructuras del poder religioso. Es aquí donde nace el misterio. ¿Qué oración enseñó Jesús que tanto asustó a las autoridades de su tiempo? ¿Qué secreto hay detrás del Padre Nuestro, ese rezo que hoy repetimos mecánicamente, pero que en sus labios era un terremoto espiritual? No te muevas. Enseguida vamos a entrar en ese secreto que cambió la forma de hablar con Dios, y que todavía hoy sigue siendo incómodo para quienes prefieren el ritual antes que la verdad. El Padre Nuestro es quizá la oración más repetida de la historia. Millones de voces la elevan cada día, desde templos de piedra hasta humildes hogares. Pero, ¿te has preguntado alguna vez si su poder original sigue intacto? ¿O si la religión lo transformó en una fórmula vacía? Jesús no enseñó el Padre Nuestro como un rezo mecánico, sino como una llave espiritual. Y aquí está la primera gran revelación. El Padre Nuestro no fue diseñado para ser repetido como un conjuro, sino para ser vivido como un camino. Cuando los discípulos le pidieron: Señor, enséñanos a orar, ellos no estaban buscando palabras bonitas. Estaban desesperados por entender el fuego interior que veían en Jesús cada vez que se retiraba a hablar con su Padre. Lo observaban regresar de esos momentos con una fuerza que desafiaba al infierno mismo. Y Jesús, en lugar de darles fórmulas interminables, les entregó una oración breve, tan breve que cabía en un suspiro, pero tan profunda que contenía el mapa del cielo. Padre nuestro, no mi Padre, sino nuestro. Una declaración revolucionaria que derribaba muros de privilegios y títulos religiosos. En ese instante, Jesús estaba revelando que cualquiera podía acceder a la presencia de Dios, no solo los sacerdotes del templo. Esa palabra, nuestro, era dinamita contra siglos de exclusividad. Hágase tu voluntad. Aquí está el núcleo. Jesús enseñaba que la oración no era un intento de doblar el brazo de Dios para que hiciera lo que queríamos. Era el acto de rendirnos, de alinearnos con el plan divino. El verdadero secreto era ese. La oración no cambia a Dios. La oración cambia al hombre que ora. Entonces, ¿por qué la tradición convirtió esta enseñanza en un rezo automático que millones repiten sin pensar? Porque el sistema necesitaba domesticar el fuego. Un pueblo que comprende que la oración es acceso directo al Padre ya no necesita intermediarios. Y ese fue el gran temor de las instituciones religiosas. Pero esto apenas comienza. Porque Jesús no solo enseñó qué palabras pronunciar, sino cómo pronunciar.
dónde y cuándo. Y en ese detalle se esconde una orden olvidada que puede transformar tu relación con Dios. No te muevas. Ahora vamos a descubrir lo que Jesús dijo sobre orar en secreto y por qué esa instrucción fue sepultada en silencio. Jesús fue tajante. Tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Esta frase parece sencilla, pero encierra un desafío tan incómodo para la religión organizada que durante siglos se prefirió ignorarla. ¿Por qué cerrar la puerta? ¿Por qué buscar lo secreto en lugar de la multitud? La respuesta es clara, porque la oración no fue diseñada para el aplauso, sino para el encuentro. Jesús estaba denunciando a quienes rezaban en las plazas, levantando la voz para ser vistos como piadosos. No era devoción, era teatro. En cambio, el Maestro nos enseñó que la verdadera conexión con el Padre ocurre en el silencio de la intimidad, cuando ya no hay máscaras que mostrar. Imagina esa escena, un pescador cansado, un campesino sin títulos ni estudios, arrodillado en la soledad de su casa, hablándole directamente al Dios del universo sin mediadores ni liturgias. Eso era dinamita contra el sistema religioso. Porque si cualquiera podía hablar con Dios en lo secreto, ¿qué lugar quedaba para el control de los sacerdotes? Cerrar la puerta era mucho más que un gesto físico, era un símbolo. Era apagar las voces externas, las exigencias sociales, los ojos que juzgan. Era despojarse de todo lo que nos ata para quedarnos desnudos en espíritu frente al Creador. Allí, en esa intimidad, no valen repeticiones ni protocolos, solo la verdad del corazón. ¿Te das cuenta de la fuerza de este mandato? Jesús no estaba invitando a la soledad por casualidad. Nos estaba enseñando que el reino de Dios se abre en lo oculto, en el mismo lugar donde nadie te ve, pero donde todo el cielo escucha. Y aquí se abre un misterio aún mayor. Si la oración debía ser secreta, ¿qué sentido tiene convertirla en ceremonias públicas y repeticiones masivas? ¿No será que en esa transformación perdimos el poder original que Jesús entregó? Jesús dejó una advertencia que muchos prefieren pasar por alto. Y al orar, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Con estas palabras, estaba señalando un error que atraviesa los siglos: confundir abundancia de palabras con profundidad espiritual. ¿Cuántas veces hemos visto rezos interminables, letanías, frases repetidas hasta el cansancio? Jesús sabía que esa práctica terminaba vaciando el corazón de la oración. Porque el problema no está en la duración de las palabras, sino en la intención con la que se pronuncian. La repetición sin vida es como un tambor hueco. Hace ruido, pero no transforma nada. Lo impactante de esta enseñanza es que Jesús no se refería solo a los paganos de su tiempo. Estaba lanzando un mensaje que alcanzaba a todos, incluso a los que siglos después recitarían rezos aprendidos sin comprender lo que decían. El verdadero peligro no es el silencio, sino llenar el aire de palabras que no salen del alma. Aquí Jesús rompe con una lógica ancestral, la de creer que se puede manipular a la divinidad a fuerza de fórmulas o insistencia mecánica. Lo que él enseñaba era radical. No es el número de veces que repites, sino la verdad que se esconde detrás de cada palabra. ¿Te das cuenta de lo profundo que es esto? Si tomamos en serio sus palabras, entonces muchas de las oraciones que hoy son consideradas sagradas, en realidad serían un eco vacío, incapaz de mover el cielo. Jesús no necesitaba hablar durante horas para que el Padre lo escuchara. Bastaba un suspiro, una sola frase cargada de fe, para que los muertos resucitaran y los ciegos vieran. La advertencia sigue vigente. Si tu oración se convierte en rutina, deja de ser un puente y se convierte en un muro. Lo que conmueve al cielo no es la cantidad, sino la autenticidad. No es la repetición,
sino el corazón quebrantado. Y aquí aparece un detalle clave que muchos pasan por alto. Jesús no oraba como un ritual, sino como quien entra en batalla. En su enseñanza, la oración era el terreno donde se libraba la guerra más feroz contra las tinieblas. Para Jesús, orar no era un pasatiempo piadoso ni un acto rutinario. Era una confrontación directa con las tinieblas. Cada vez que se apartaba en soledad, no buscaba palabras bonitas, sino encender un fuego que estremecía los cielos y hacía temblar al infierno. Por eso, después de orar, volvía con un poder que nadie podía explicar. Reprendía demonios, sanaba enfermos, perdonaba pecados y hablaba con una autoridad que desconcertaba a las multitudes. La oración, en labios de Jesús, era un campo de batalla invisible. Allí no se luchaba con espadas, sino con fe. No se derramaba sangre, sino lágrimas. No se gritaba para convencer, sino que se invocaba al Padre con un corazón ardiendo. Cuando dijo a sus discípulos, «Velad y orad para que no entréis en tentación», no les estaba dando un consejo ligero. Les estaba mostrando que la oración era la única arma capaz de resistir la embestida del enemigo. Mira lo que ocurrió en Getsemaní. Mientras sus discípulos dormían, Jesús sudaba gotas de sangre en oración. ¿Qué estaba sucediendo allí? No era un rezo mecánico, era una batalla espiritual tan intensa que el destino de la humanidad pendía de esas palabras. En ese momento, mientras otros descansaban, Él vencía la tentación de huir, entregándose por completo a la voluntad del Padre. Esta es la gran diferencia. Muchos oran como quien cumple un deber, pero Jesús enseñaba a orar como quien entra en guerra. Cada palabra pronunciada desde el Espíritu se convertía en un golpe contra la oscuridad. Cada silencio lleno de fe abría puertas que ninguna fuerza humana podía abrir. Lo que la religión convirtió en fórmulas, Jesús lo mostró como estrategia de guerra. Por eso los demonios temblaban cuando se acercaba, porque sabían que no era un maestro cualquiera, sino un guerrero que había aprendido a vencer en la intimidad de la oración. Y aquí surge una pregunta inquietante. Si nuestras oraciones hoy fueran realmente batallas, ¿cuánto cambiaría nuestra vida, nuestra familia y nuestro mundo? Los evangelios nos muestran destellos, apenas fragmentos, de cómo Jesús oraba. Y aunque sus palabras quedaron registradas, lo que muchas veces se perdió en la tradición fueron sus gestos. Porque Jesús no solo oraba con la voz, también oraba con el cuerpo. Cada movimiento suyo era símbolo, y cada símbolo tenía un poder espiritual que el tiempo fue ocultando. A veces levantaba los ojos al cielo. No era un gesto poético, era una declaración. Recordarle al alma de dónde viene la ayuda. Dirigir todo el ser hacia lo alto. Era una forma de reconocer que la fuerza no nace de la tierra, sino del trono eterno. En otras ocasiones se postraba rostro en tierra, humillándose hasta el polvo. Este gesto era más que reverencia. Era la rendición total, la proclamación silenciosa de que sin el Padre nada podía hacer. También extendía sus manos. Ese movimiento que parece tan humano era un acto profético. Abrirse, vaciarse, mostrarse vulnerable ante Dios. En las culturas antiguas, levantar las manos era señal de rendición o de súplica, y Jesús lo transformó en un canal por el que fluía la fe. Cada gesto suyo tenía un significado que conectaba con los símbolos de Israel y los misterios del cielo. La religión institucional, con el paso de los siglos, redujo estos gestos a simple protocolo, perdiendo su dimensión espiritual. Pero en los evangelios apócrifos y en los relatos de algunos místicos, se vuelve a resaltar que los gestos del cuerpo acompañan y potencian el clamor del alma. El silencio, el movimiento, la respiración, todo formaba parte de una oración viva. ¿Te has detenido a pensar en esto? Jesús no separaba lo físico de lo espiritual. Orar no era solo hablar, era dejar que todo su ser, mente,
cuerpo y espíritu se alineara con el Padre. Su oración era integral, encendía cada fibra de su ser en comunión con lo eterno. Y aquí se abre otra clave que pocas veces se predica. Jesús enseñó que no bastaba con gestos externos o palabras, había que orar en su nombre. Y ese detalle, tan repetido y a la vez tan mal entendido, esconde un secreto aún más profundo. Jesús dejó una frase que resuena como un eco eterno. Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dará. A primera vista parece sencillo, pero detrás de esas palabras se esconde un misterio que la religión simplificó hasta vaciarlo de poder. Porque decir en el nombre de Jesús no significa añadir una fórmula al final de la oración, como quien pone un sello en una carta. Significa algo mucho más radical, orar en su autoridad, en su carácter, en su misma identidad. En la mentalidad bíblica, el nombre no era solo una etiqueta, era la esencia de la persona. Invocar el nombre de Jesús era invocar su presencia, su misión, su poder sobre las tinieblas. No era repetir un título, era entrar en su lugar, ponerse bajo su cobertura. Por eso los primeros discípulos hacían milagros cuando oraban en su nombre, porque no estaban confiando en sí mismos, sino en el poder de aquel que venció la muerte. La religión, con el tiempo, convirtió esa enseñanza en muletilla. Millones de oraciones terminan con un "en el nombre de Jesús, amén", sin que el corazón entienda lo que está pronunciando. Pero Jesús hablaba de algo mucho más profundo, de pedir alineados con su voluntad, respaldados por su victoria, sostenidos por su autoridad. ¿Notas la diferencia? No se trata de usar una fórmula mágica para que Dios cumpla caprichos, sino de entrar en la misma corriente espiritual de Cristo. Es como si dijera: cuando ores como yo oro, cuando tu corazón esté donde el mío está, entonces lo que pidas será hecho. Aquí está el secreto que incomoda. No basta con mencionar su nombre, hay que vivir en su nombre. La oración tiene poder cuando surge de un alma que ha decidido permanecer en él, obedecerle, llevar su cruz. Solo entonces, esa oración no encuentra obstáculo en los cielos. Este misterio nos conduce a otra enseñanza que muchos prefieren esquivar. Si oramos en su nombre, no pedimos lo que queremos, sino lo que el Padre quiere. Y ahí, en esa rendición, está el verdadero poder de la oración. Jesús enseñó algo que desconcierta al corazón humano. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Esta frase, que parece sencilla, es quizá la más difícil de aceptar en la vida de oración, porque todos, en mayor o menor medida, nos acercamos a Dios buscando que se cumpla nuestro deseo. Pero Jesús nos mostró otro camino. El verdadero poder de la oración no está en forzar la voluntad de Dios, sino en rendir la nuestra. Miremos de nuevo al huerto de Getsemaní. Allí, entre lágrimas y sudor de sangre, Jesús exclamó: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Esa oración no fue de resignación, fue de valentía, porque rendirse a la voluntad divina no significa rendirse al dolor, sino confiar en que, aunque no entendamos el plan, el Padre siempre sabe lo que hace. Aquí está la clave que la religión muchas veces oculta. La oración no es un mecanismo para torcer el brazo del cielo, es el proceso por el cual el cielo transforma nuestro corazón. Cuando decimos, hágase tu voluntad, estamos declarando que confiamos más en el plan eterno que en nuestra visión limitada. Estamos entregando el timón, aceptando que Dios ve lo que nosotros no vemos. Esta rendición no es fácil. El ser humano quiere control, quiere resultados inmediatos, quiere soluciones a su manera. Pero Jesús, al enseñar esta frase, estaba revelando que la oración más poderosa es la que nos coloca en perfecta armonía con el corazón del Padre. Y cuando eso ocurre, algo sorprendente sucede. Nuestros deseos comienzan a cambiar. Lo que pedimos
ya no es egoísta ni superficial, sino que fluye del mismo espíritu. Entonces las oraciones encuentran respuesta, no porque hayamos convencido a Dios, sino porque nos hemos alineado con Él. Aceptar la voluntad divina es un misterio, y a la vez una liberación. Porque quien aprende a orar así, deja de temer al futuro. Su fe descansa en que todo, incluso lo que parece pérdida, se convierte en victoria en las manos del Padre. Y esta enseñanza conecta con otra dimensión aún más profunda: la oración como un verdadero ascenso del alma hacia lo eterno. Un viaje místico que no todos se atreven a recorrer. Para muchos, la oración es hablar. Para Jesús, la oración era ascender. No se trataba solo de pronunciar palabras, sino de elevar el espíritu hasta entrar en comunión con el Padre. Los evangelios nos muestran que después de orar, Jesús descendía con un poder transformador. Pero en los textos apócrifos y en las visiones de los grandes místicos cristianos, se revela algo aún más asombroso. La oración era vista como una escalera hacia el cielo, un camino de ascenso del alma. En el libro de Enoc, por ejemplo, se describen visiones donde el justo es llevado ante la presencia de Dios en medio de cánticos angelicales. No es casualidad que Jesús, en su enseñanza, muestre la oración como una puerta de acceso directo al Padre. Los primeros cristianos entendían que orar era mucho más que hablar. Era atravesar el velo invisible y colocarse, aunque sea por un instante, en el trono mismo de Dios. Los místicos de la Iglesia también lo vivieron así. Teresa de Ávila describía la oración como subir a un castillo interior donde cada estancia era más luminosa que la anterior. Juan de la Cruz hablaba de la llama de amor viva, que, al orar, consumía al alma hasta dejarla unida con el amado. Estas experiencias no son fantasía poética, sino ecos de la enseñanza que Jesús dejó. La oración no es rutina, es transformación. En ese ascenso del alma ocurre algo único. Los deseos humanos se van deshaciendo como humo y solo queda la esencia, el anhelo de estar con Dios. La mente se silencia, el corazón se abre y el espíritu toca una realidad que las palabras no alcanzan a describir. Es como si, al orar de verdad, el alma recordara su hogar. La religión convirtió la oración en liturgia. Pero Jesús y los místicos la vivieron como un viaje, un vuelo hacia lo eterno. Y ese misterio es el que hoy sigue siendo incómodo. Si la gente descubre que puede entrar en el cielo desde su propia habitación, ¿qué lugar queda para las estructuras del poder religioso? Este es el secreto más profundo de la enseñanza de Jesús sobre la oración. No es un deber, es un acceso. No es un rezo aprendido. Es el alma ascendiendo hasta encontrarse con su Creador. Después de todo lo que hemos recorrido, la pregunta es inevitable. ¿Qué significa realmente orar como Jesús enseñó? La respuesta es clara y a la vez desconcertante. Significa dejar de ver la oración como un ritual y empezar a vivirla como un encuentro. Significa abandonar las repeticiones vacías y atreverse a hablarle al Padre en la intimidad del corazón. Significa, en definitiva, entender que la oración no se trata de convencer a Dios, sino de dejarnos transformar por Él. Jesús nos mostró que la oración tiene poder cuando nace del Espíritu, cuando es auténtica, cuando se atreve a rendirse. En el Padre Nuestro nos dejó un mapa. Reconocer a Dios como Padre. Desear que su reino gobierne. Rendir nuestra voluntad. Confiar en su provisión diaria. Buscar su perdón y aprender a perdonar. Y pedir ser librados del mal. Todo en una estructura breve, sencilla, pero infinitamente profunda. La religión lo convirtió en rutina, pero Jesús lo diseñó como revolución. Porque un hombre o una mujer que ora de verdad no puede seguir igual. Su alma asciende, su mente se renueva, sus cadenas se rompen.
Esa es la verdadera oración, la que abre el cielo. Y aquí está el desafío para ti. ¿Seguirás repitiendo lo que otros te enseñaron sin entender? ¿O te atreverás a entrar en lo secreto y orar como Jesús enseñó? No es fácil, porque la verdadera oración exige valentía. La valentía de callar lo superfluo, de rendirse a la voluntad divina, de confiar en el silencio donde solo Dios y tú saben lo que ocurre. Si algo de lo que has escuchado ha encendido una chispa en tu interior, no lo ignores. Porque quizás sea el mismo Espíritu mostrándote que aún hay un camino más alto, un lugar donde las palabras se vuelven secundarias, y lo único que importa es la presencia del Padre. Si tu espíritu resuena con lo que acabas de escuchar, suscríbete a este canal. Al hacerlo, no solo te unes a una comunidad, sino que caminas hacia un viaje de revelaciones que transformarán tu fe. Pulsa donde dice suscribirse y activa la campanita, porque lo que viene puede cambiar tu manera de ver la oración y tu manera de ver la vida.